dependamos de Él siempre, que tengamos esa comunión con Él. Lo segundo que vimos fue, a ver, todos menos Gabriel. Sí, ¿cómo? Instrucciones, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? Pero el énfasis ese día fue, no pierdas el objetivo final, no pierdas el objetivo final. Porque a veces somos como los niños que nos emocionamos por hacer algo y de pronto viene algo más emocionante y nos olvidamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Eso sucede. Y sucede también a nosotros como hijos de Dios, que creemos y sabemos y queremos llegar a un punto, pero en el camino surgen diversas cosas y perdemos nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra visión. Entonces, no pierdas el objetivo final, para bien o para mal, porque a veces nosotros decimos, esto es mejor. No, puede aparentar ser mejor, pero tú tienes un objetivo y tienes que perseguir ese objetivo. Así que no te distraigas ni por lo bueno ni por lo malo. No todas las distracciones son malas. Hay distracciones que aparentemente son buenas y nos quieren llamar la atención a un costado pensando que esto es bueno, pero en realidad son simplemente distractores, decoys, como dicen, ¿no? En los videojuegos, distracciones que nos quieren llevar a un costado. Lo tercero que vimos, ¿qué cosa fue? El ejemplo y servicio sacerdotal. Muy bien, están tomando, ¿no? Están viendo los videos, creo, ahorita. Sí. El ejemplo y servicio sacerdotal. ¿Y qué cosa fue? ¿De qué tratamos esa vez? El peso del arca. Que si vamos a servir a Dios, tiene que ser con un peso, ¿no? Cargando, cargando, y nos tiene que costar. David decía, yo no voy a ofrecer al Señor sacrificio que no me cueste, ¿no? Entonces, que si queremos servir al Señor, tenemos que pagar un precio. Nos tiene que costar, va a ser un esfuerzo, va a implicar un esfuerzo. No es una cosa así nomás de que, bueno, ya qué lindo, yo sirvo al Señor con los ojos cerrados, dependo de Él y de pronto todo funciona. No, uno tiene que poner de su parte para poder de verdad servir al Señor y eso implica a veces mucho esfuerzo, ¿no? Esta cuarta enseñanza, quiero que me acompañen por favor al libro de Josué, capítulo 3, volvemos otra vez ahí, y que presten especial atención a lo que vamos a ver. Josué, capítulo 3, tengan sus Biblias ahí, no van a salir los versículos en la pantalla, así que no esperen, abran sus aplicativos o sus Biblias. Bien. Hay que cambiarle después la cinta que ha puesto acá porque está toda pegajosa. Después me voy a quedar pegado al micro y no voy a terminar nunca. Dice Josué 3, desde el versículo 14 en adelante, por favor, presten atención. No nos distraigamos. Dice así. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, ya vimos eso, llevando el arca del pacto, también lo vimos, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, di conmigo mojados. Mojados, a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así que hemos visto ya un recordatorio de lo que hemos venido predicando las primeras 3 enseñanzas, y esta es la cuarta, y la cuarta tiene como título Rompiendo la inercia. Di conmigo, rompiendo la inercia. No sé cuántos ingenieros hay aquí, pero vamos a tener una pequeña clase de física. Vamos a aprender un poquito de lo que significa la inercia. Y ahí está el versículo, lo que significa la inercia y la importancia de romper la inercia. Así que lo primero que quiero que veamos es respecto a este versículo que hemos visto, y mientras me acompañan al versículo 8 ahora, es que hubo un desafío para estos sacerdotes, ¿no? ¿Y cuál fue el primero de los desafíos? El desafío de obedecer a Dios por un liderazgo servicial. Obedecer a Dios por un liderazgo servicial. O sea, ellos tuvieron que hacerle caso a las palabras de Josué, que eran las palabras de Dios, para obedecer. Y siempre yo creo que eso para nosotros es el primer desafío, tener la capacidad de obedecer, ¿no? Y como digo, a veces nos gusta ser muy prontos para disque obedecer a Dios, porque como no lo vemos, a veces sentimos como que nadie nos va a pedir cuenta de obedecer a Dios. Entonces Dios pone autoridades visibles, como los pastores, los líderes, los hermanos a cargo de los grupos y demás,
para nosotros poder demostrar que en realidad somos capaces de obedecer a Dios a través de obedecer a un hombre, ¿no? Ahí sí se da cuenta uno cuando no obedece, porque está el hombre que puede mirar y darse cuenta, no obedeció, ¿no? Pero a Dios a veces es difícil, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar que no estamos o no obedeciendo a menos que sea un pecado evidente, ¿no? Entonces, eso es como un paréntesis nada más. Lo que dice acá el versículo 8 en Josué 3 es lo siguiente. Dios le dice a Josué que le diga a los sacerdotes: tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Esas fueron las instrucciones. Fue un desafío. O sea, el primer desafío no era tanto entrar en el Jordán per se, sino que el primer desafío era obedecer simplemente las instrucciones dadas por Dios a través de Josué. Ese es el primer desafío y siempre ese será nuestro primer desafío: obedecer a Dios, obedecer las instrucciones de Dios. Ellos tenían que ir delante, acuérdense de esto. Ellos tenían que ser precursores. Aquellos que sirven a Dios, aquellos que cargan el arca, aquellos que quieren dar un paso de poder estar delante de su pueblo, ayudando a otros, no solamente tienen que cargar un peso, no solamente tienen que, ¿se acuerdan?, caminar delante del pueblo, que vimos ese ejemplo, ser vistos, ser parte del pueblo, sino que también tienen que ir primero. Di conmigo, ir primero. O sea que aquellos que sirven a Dios no son seguidores, sino precursores. Y esto es muy importante porque si vemos la historia, y aquí hay personas que conocen mucho de historia en general universal y del Perú, yo no soy una de esas personas, pero siempre para toda guerra hubo precursores. Siempre, siempre, en todo conflicto, en toda victoria, siempre han habido precursores. Aquella persona que sirve al Señor, aquella persona que da el paso de cargar el arca y servir al pueblo de Dios, es llamado a ser un precursor. Es llamado a dar el primer paso, no el segundo. Ese no es llamado a decir, a ver quién va primero y después me uno, ¿no? Como a veces sucede. Vamos a reclamar por esto, vamos a hacer una marcha. Y la mayoría dice, vamos a ver quién va primero. Yo llego un poquito después para unirme a. Pero precursor es aquel que no depende si otro va, sino que él va, porque cree que es lo correcto. Y la palabra nos enseña que Dios le dice a los sacerdotes, ustedes tienen que ir primero. Ustedes tienen que ir con el arca y ustedes tienen que entrar en el río Jordán para que entonces después el pueblo pueda seguir. El pueblo no va a ir primero, ustedes van a ir primero. Los que sirven a Dios van primero. Los que sirven a Dios se ponen como ejemplo. Los que sirven a Dios sufren primero. Eso lo vamos a ver más adelante. Los que sirven a Dios no están pensando en el dolor que ellos pueden tener por dar un paso de obediencia, sino que están pensando, como dice la palabra respecto a Jesús, verá el gozo puesto delante de él y entonces sufrirá, porque va a haber un beneficio posterior. Los que sirven al Señor ven el beneficio posterior. No ven su bienestar presente, sino el beneficio futuro. Amén. Entonces ellos tenían que ir delante. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque cuando leemos otra vez este versículo 8, hay una palabrita ahí que dice, después de que dice diciendo, lo que él les dice a los sacerdotes es, cuando hayáis entrado. Di conmigo, ¿cuándo? O sea, ahí no es antes, ¿no? Ahí no dice, cuando Dios haya detenido el Jordán, entonces ustedes pasarán, porque son líderes, pues, ¿no? Y tienen que ir primero, porque son líderes, ustedes tienen que ir primero para que la gente sepa que ustedes son más importantes. Nada que ver. Ahí lo que dice es, primero ustedes obedecen y después se detendrá el Jordán. Y este es el énfasis de la palabra de hoy. Para cualquiera que sea tu situación, seas o no un servidor, seas o no un líder, seas o no un colaborador en la iglesia, porque yo creo que todos de alguna forma somos llamados a servir. Somos servidores. Si no lo eres en la iglesia, lo eres en tu casa, eres en la familia, eres en la sociedad, eres en tu trabajo, eres un servidor. Los hijos de Dios servimos. Somos un ejemplo. No solamente hablamos, sino servimos. Tenemos que mostrar humildad, tenemos que mostrar buen testimonio, tenemos que mostrar afecto, tenemos que mostrar buenas obras. Es parte de lo normal. La vida normal de un cristiano tiene que ser esa. Servir, ¿no? Y para servir no necesita estar acá adelante. Hay 1.000.000 de formas de servir. Pero el punto acá más importante es que ellos tenían que primero obedecer y después se detendría el Jordán. Y esta es una tremenda enseñanza. Porque muchos de nosotros y muchos de ustedes quizás están viendo tremendos ríos turbulentos delante. Y dicen, pero ¿por qué no se detiene? ¿No será quizás
que hay algo que tienes que obedecer? ¿No será quizás? Solo pregunto. Porque yo he aprendido, queridos hermanos, que la victoria siempre viene después de cuando ustedes hayan hecho esto, entonces pasará esto. La victoria no viene antes. Es fácil ser un cristiano sentado esperando ver resultados y tener una actitud pasiva, ¿no? Ya, cuando Dios haga esto, entonces yo haré esto otro, ¿no? Pero Dios te dice al revés, cuando tú hagas esto, entonces yo haré lo otro. Ese es el reto. Por eso es que estoy diciendo esto, que el desafío que tenían estos servidores, estos sacerdotes, era un desafío a la obediencia a Dios por un liderazgo servicial, por un liderazgo de ejemplo, por un liderazgo de que yo me entrego a ti, yo me rindo a ti, Dios, y al pueblo. O sea, no solamente tenían que caminar entre el pueblo, no solamente tenían que desfilar delante del pueblo, no solamente tenían que cargar el arca y sentir el peso, sino que ahora también tenían que ir primero. Cualquiera hubiera dicho, pero ya hice lo que me dijiste, Señor, ¿no? O sea, ya caminé delante del pueblo, ya me pesa el arca, no es fácil. Ahora encima de todo esto quieres que vaya primero, que sea pionero, que sea precursor. Entonces lo primero que ellos, el primer desafío a lo que ellos se enfrentaron es a la obediencia simple de lo que Dios les dijo, ustedes vayan primero. Pero el segundo desafío, que es el corazón de lo que quiero compartir hoy, el más importante quizás, porque el primero era un acto de obediencia, pero el segundo era muy importante también, porque el segundo era el desafío de aceptar los sufrimientos, los riesgos y el peligro. Porque Dios no les dice, yo voy a detener el Jordán y ustedes vayan primero. Dios les dice, ustedes tienen que ir primero, escúchenme, y tienen que meter los pies, y tienen que mojarse, y tienen que jugársela. ¿Saben lo que quiere decir jugársela? Quiere decir que si ellos metían los pies y Dios no respondía, y Dios no era fiel, el río se los llevaba y se morían. Ojo, no estoy diciendo ninguna herejía cuando estoy diciendo que no todos pasaron en seco. El pueblo pasó en seco. Los servidores se mojaron. Esta es una tremenda enseñanza, hermanos. Los servidores se mojaron. Alguien tiene que mojarse. Lo decimos en lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando hacemos una chanchita porque compramos un chifa. Y alguien siempre se va al baño cuando es la, ¿no? Alguien siempre tiene una llamada telefónica cuando hacen la chanchita, ¿no? Hasta que todos lo esperan y dicen, oye, ¿te vas a mojar o qué? ¿No? Decimos eso en un lenguaje bastante vulgar, quizás. Sí, el famoso te yapeo. Pero no me funciona a mí. Ya llegué a mi límite, por eso no pude yapearte, ¿no? Pero bueno. Alguien tiene que mojarse en el sentido estricto de la palabra, mojarse. Yo no sé si esta palabra mojarse vino de acá o no, pero sí, o sea, definitivamente, o sea, Dios la inventó antes que nosotros. Porque ahí está. Los sacerdotes tenían que mojarse. Escúchenme, el trato de Dios con un servidor no es el mismo que el trato de Dios con el resto del pueblo. El sacerdote tiene que pagar un precio. El pueblo tiene que seguir a los ejemplos. Y el sacerdote tenía que ir, ese servidor tenía que ir y literalmente, repito y no voy a cansarme de decir eso, tenía que jugársela. Tenía que correr y aceptar el desafío de que, oye, ¿y si Dios no fue el que me dijo esto? ¿Y si Dios no cumple? ¿Y si Dios, o sea, porque es fácil, ya cuando se detuvo el río todo el pueblo pasó feliz, pues no? Ya el río estaba detenido, todos pasaron en seco, pero alguien tuvo que mojarse, pues. Y la gran pregunta que voy a hacer yo al final, y el gran desafío que les voy a hacer a cada uno de ustedes es, ¿serás tú el que se va a mojar? ¿O serás tú el que solo quiere pasar en seco y ver cómo otros se mojan? Si vamos a seguir al Señor, el Señor va a esperar en cierto punto que le respondamos al llamado al servicio. Tú puedes ser salvo, tú puedes recibir al Señor y decir que linda esta vida, nueva vida, es hermoso seguir al Señor, soy feliz, pero llega un momento en donde Dios te dice, ahora tú, dáselo a otro. Ahora tú cuéntale a alguien más, ¿no? Entonces, el desafío de aceptar los sufrimientos, riesgos y peligros. Y lo que sucede, queridos hermanos, yo no sé cuántos se han dado cuenta de esto, pero no se requiere mucha ciencia, ni mucha profundidad, ni ser ingeniero en la NASA, para poder saber que hoy vivimos en una generación que aborrece el sufrimiento. Que cuanto más se pueda evitar el sufrimiento, mejor. Y esto se ve en todos los ámbitos, no solamente en el aspecto que hablamos de la generación de cristal y todo eso.
desde el aspecto del avance de la medicina también, porque ahora existen pastillas para todo, hasta pastillas para las pastillas. No me equivoco. Porque si te duele la cabeza, entonces toma una pastilla. Y si la pastilla te cayó mal, toma una pastilla porque esa pastilla te cayó mal, pues. Y si esa pastilla te cayó mal y tomas una pastilla para la pastilla que te cayó mal, toma una pastilla para proteger tu estómago para esa pastilla que te ayudó para la que te cayó mal, etcétera. Pero vivimos en una generación que evita el dolor. Vivimos en una generación en la que el joven entra a trabajar y dice, no me siento realizado en este trabajo porque mi jefe, no sé, tiene algo que no me gusta, entonces voy a cambiar de trabajo. ¿No? Yo no estoy exaltando una generación sobre la otra, solamente estoy hablando de la realidad, estoy tomando una foto del presente, nada más. Yo hablo con mi papá y mi papá tuvo que tragarse 40 años trabajando bajo una mano muy dura con tal de traer un pan a la casa. Así es, pues, así era el trabajo. Cuesta. Y era duro. Pero el trabajo no era para yo sentirme bien. Yo no sé, o sea, en realidad hoy ha cambiado eso, ¿no? Yo me tengo que sentir bien en el trabajo, ¿no? Yo tengo que tener un ambiente laboral agradable y yo digo que no está mal eso. El problema es que nuestra perspectiva es todo es hacia mí. Yo me siento bien y me tengo que sentir bien. Por eso mi jefe me tiene que poner una silla ergonómica. Esa palabra es nueva. Por eso que mi jefe tiene que poner un ambiente para jugar futbolín. Una mesa de ping-pong. Un gimnasio. Tiene que haber un gimnasio. O sea, en mi época en la universidad no tenía gimnasio. Ahora parece un gimnasio con universidad. Son cosas que han cambiado. Y repito, no estoy diciendo que una cosa es peor que la otra. Solamente estoy tomando una fotografía. Así que la generación actual no se ofenda, porque a veces se ofende de todo. No se ofenda, solamente estoy tomando una fotografía, tranquilo, tranquilo. Eso es lo que sucede. Es así es la realidad hoy. En realidad el ser humano nunca le ha gustado el sufrimiento, solamente que las sociedades han ido cambiando, la cultura ha ido cambiando. Y en aquella época, en la época del pueblo de Israel, ellos tenían que enfrentarse el riesgo de ponerse en el río. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen, trasládense un poco en el tiempo. Está el río Jordán, que es un río caudaloso, un río rápido. De hecho, dice que se desbordaba incluso en la época de la siega, que era esta época, ¿no? O sea, era más caudaloso porque si se desbordaba quiere decir que tenía más agua y por lo tanto la corriente corría más también. Ellos tenían que ir, los sacerdotes, los servidores, tenían que ir y primero ellos poner sus pies. Y solo cuando ellos pusieran sus pies es que el agua se detendría. No había otra. No era antes, no había un chepi, no había, Señor, pero haz la excepción. Señor, pero ya te hemos obedecido en estas tres cosas y hemos cargado el arca y hemos caminado delante del pueblo y hemos sido ejemplo. Ahora ya pues hazte una, pues Señor, ¿no? No había eso. Ellos tenían que mojarse. Ellos tenían que jugársela. Y disculpen que enfatice tanto esto, porque repito, vivimos en una generación que difícilmente se la juega. Vivimos en tiempos en donde la misma iglesia es una iglesia cómoda. Es una iglesia que le gusta la comodidad, que le gusta ser servida, que le gusta ser atendida, pero no le gusta servir. No le gusta pagar el precio. Hay precios que tenemos que pagar. Queremos ver la gloria de Dios. Todos queremos ver la gloria de Dios. Todos queremos que Dios intervenga en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Todos queremos que Dios nos dé un mejor trabajo, que nos aumente el sueldo. Todos queremos eso. Pero la gran pregunta siempre será, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio por ello? Yo no estoy hablando de un evangelio humanista en el que depende de ti la bendición de Dios. No estoy diciendo estrictamente que depende de ti la bendición de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios espera que tú hagas tu parte. Que tú seas obediente. Acompáñenme aquí a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos a volver a Josué después, así que ténganle ahí un marcador. Daniel capítulo 3. Vivimos en tiempos de hedonismo, de placer personal, por el hecho del placer personal. Siempre ha habido placer personal, búsqueda de placer personal. Pero hoy está más de moda, pues, ¿no? Hoy es cis, ¿no? Porque si me gusta, debe estar bien. Y si no está bien, haré la ley para que esté bien, pues. Porque me gusta. O alguien me puede contradecir. El hedonismo y el placer personal domina a nuestra generación. Pero dar ese paso es uno no solamente de fe,
sino que al dar ese paso de obediencia al riesgo, estamos abrazando el peligro, estamos abrazando el sufrimiento. Esta no es una prédica popular, ni lo será, ni espero que lo sea. Pero al dar el paso de obedecer al Señor, de aceptar el desafío, de poder servirle y servir a su pueblo, estamos abrazando el sufrimiento. Repito que no es popular. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Timoteo, un servidor, ¿no? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado. Si eres un soldado, vas a sufrir. No huyas. No huyas. Vas a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. No es un mensaje popular, pero es un mensaje real. Es la realidad. La pregunta no es si es que vamos a sufrir, sino la pregunta es cuando suframos, ¿cómo vamos a enfrentar el sufrimiento? Esa es la única pregunta. Es tan sencillo como eso. Y Dios nos ha dado todas las herramientas para poder enfrentar el sufrimiento con éxito, con victoria, con gloria y que podamos ver resultados positivos después de. Daniel 3 dice el versículo 17 y 18, los jóvenes hebreos le responden a Nabucodonosor cuando le obliga a postrarse a la imagen que él había hecho y le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede, di conmigo, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, di conmigo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dos palabras tan importantes en este texto. La primera es Dios puede. No dice que Dios nos librará del horno, dice puede. Eso quiere decir que lo hará o no lo hará, depende de él, pero de que puede, puede. Dios puede hacer que mañana tu sueldo sea 10 veces más. Dios puede hacer que ya pasado mañana no te duele la cadera, Percy. Dios puede. Pero la palabra nos enseña que estos chicos dijeron, Dios puede. Pero luego el siguiente versículo dice, ¿y si no? Qué interesante, ¿no? ¿Y si no? Porque puede ser que Dios, pudiendo, no lo haga. ¿Cuántas cosas en tu vida Dios pudiendo no las ha hecho? Dice, Dios puede, Dios puede. Pero de que pueda a que lo haga va a depender de su propósito, su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en ti a través de ti? Por eso es que del puede al que lo haga, estos jóvenes dijeron, y si no, hay una cosa que sí es real, no vamos a huir del sufrimiento. No vamos a doblar nuestras rodillas ante una falsa imagen. Y si no, porque Dios sé que Dios puede, pero si no lo hace, si no nos saca milagrosamente del horno de fuego, vamos a morir en nuestros principios. En resumen. O sea, definitivamente no te vamos a adorar. Y de tu mano sí nos va a librar. Del horno quizás no, pero de tu mano sí nos va a librar. Porque Dios no nos va a entregar nunca en las manos de nuestro enemigo. Jamás. Pero puede ser que no nos libre de la prueba. Puede ser que no nos libre del sufrimiento. Puede ser. Pero es importante cuando ellos dicen Dios puede. Y si no, esa debe ser nuestra actitud siempre. Cada vez que enfrentamos dificultades. Dios puede, claro que puede. Y si no, Él sigue siendo digno. Y si no, le seguiré dando la gloria. Y si no, le seguiré alabando. Y si no, seguiré sirviéndole y siendo obediente. Siempre tiene que haber ese y si no. El problema como creyentes es que muchos creyentes no tienen ese y si no ahí. Entonces dice, Dios puede y debe. Y Dios no debe. Dios puede. Una cosa es poder, otra cosa es deber. Una cosa es la capacidad y otra cosa es la obligación. Pero de eso no estoy hablando tanto. No quiero desviarme mucho del tema. El punto es que estos jóvenes dijeron, Dios puede, pero y si no, en otras palabras, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo no sé si Dios me librará del horno en sí. No sabemos si Dios nos librará de este malestar presente. Pablo decía, tengo un aguijón en la carne y Dios no me ha librado. He orado, pero tengo este aguijón en la carne. Este malestar, sea cual fuere, nunca se ha descubierto qué ha sido, pero aparentemente es algo, una afección física que nunca fue vencida, para la cual nunca hubo una sanidad. Pero tenía un propósito, un gran propósito que quizás fue lo que hizo que Pablo sea lo que fue. Fue lo que hizo que Pablo escribiera lo que escribió, que nos ha bendecido a millones de personas a lo largo de cientos de años. Porque él decía, yo, a causa de este malestar que tengo, no me exalto, no me siento mejor que otros, no siento que soy lo máximo. Y cada vez que quiero exaltarme, recuerdo esta afección que tengo. Y me humillo y dependo de Dios. Y eso produjo algo tan bueno que hasta el día de hoy lo seguimos disfrutando, todas sus epístolas y su testimonio. Entonces, ¿Dios puede? Sí puede. Y si no,
Él sigue siendo digno. Y si no, seguiremos obedeciéndole. Si todos van a esperar que se detenga el Jordán, escúchame, si todos van a esperar que se detenga el Jordán, nunca se detendrá. Otra vez lo digo. Si todos están esperando que el Jordán se detenga solo, nunca se va a detener. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Estás esperando que se detenga solo? Alguien tiene que mojarse los pies. Alguien ante ese mar rojo tiene que alzar la vara. Alguien tiene que ser lo que se llama comúnmente punta de lanza. Si no, no se va a abrir camino. Alguien tiene que ser un precursor. Alguien tiene que ir delante. Y ese alguien tiene que ser alguien que responda al llamado. Alguien que diga, yo lo voy a hacer. Sí, puede ser que en el proceso sufra, pero voy a crear un camino. Y ahí es donde viene la definición de la palabra inercia. Yo no sé cuántos entienden quizás el significado estricto de la palabra inercia, pero se los voy a leer. La inercia es mejor definida por la primera ley de Newton. Disculpen la clase de ciencia. Pero me encanta, de verdad, esta ley, porque dice así. Y le voy a leer toda y después voy a enfatizar una parte. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, dice que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Se lo digo en otra forma. Un objeto que no se mueve, no se va a mover a menos que alguien lo empuje. ¿Ya? Hablando de la inercia en objetos inmóviles, porque también existe la inercia en los objetos móviles, como los satélites que están en el espacio y giran, pues no necesitan un motor para moverse, porque giran a través del primer movimiento inicial, y de ahí siguen y no paran. Pero una inercia en el respecto al aspecto inmóvil de un objeto, este parlante siempre se va a quedar ahí a menos que alguien lo mueva, ¿sí o no? Este púlpito no se va a mover al menos que alguien haga un esfuerzo para moverlo. Esa es la ley de la inercia. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido o su carro que se detuvo y tuvieron que empujarlo a aquella época, aquellas gloriosas épocas de cuando todos los carros eran mecánicos y todos se podían arrancar empujando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que empujar un carro? A ver, alguna vez. ¿El suyo o el de otro? Varios. Ah, mira, no, está bien. ¿Cuántos de ustedes, recordando un poco de eso, saben muy bien que el poner en movimiento el carro requiere mucho más fuerza que el seguir en movimiento? ¿Sí o no? Eso es en la práctica. Esa es la primera ley de Newton. Si es que no entendieron, ahí la entendieron. Esa es la primera ley de Newton. Para moverlo necesitas tú la fuerza inicial. Y siempre la fuerza inicial para pasar de velocidad cero a un poquito de velocidad es mucho mayor que la fuerza que se requiere para que siga avanzando. Por eso es que es tan importante que alguien rompa la inercia. Por eso es que es tan importante que alguien sea punta de lanza. Por eso es que es tan importante que alguien sea precursor. Porque una vez que alguien entra, ¿no? Una vez que alguien empieza ya el corte, el que sigue va a llevarla más fácil. Alguien tiene que dar el primer corte, alguien tiene que dar el primer puntazo, alguien tiene que dar el primer empuje, que es el más fuerte, el más difícil. Y es el que ni siquiera sabe si lo moverá. Cuando hemos querido empujar un camión, por ejemplo, y somos solamente 2 personas, ¿se moverá o no se moverá? Pero una vez que se mueve, ya ahí se unen todos, ¿no? Ya, yo ayudo, y claro, ya está moviéndose, es fácil. Es fácil. ¿Me están entendiendo? Más o menos lo mismo. Yo tiendo a compartir la palabra dando un punto de énfasis desde muchas perspectivas para que pueda quedar sumamente claro en nosotros. Alguien tiene que romper la inercia, alguien tiene que mojarse los pies, alguien tiene que pagar el precio de poder romper ese equilibrio para que entonces veamos la victoria. ¿Serás tú aquel que rompa el equilibrio? ¿Serás tú aquel que va a romper la inercia? Se requiere mucho más fuerza para romper la inercia que para mantener el movimiento. Escuchen eso porque eso es importante. Una vez que la inercia es rota, ese vehículo se va a mover y se puede mover rapidísimo dependiendo de la cantidad de personas que lo empujen. Una vez que rompemos la inercia. Pedro rompió la inercia de la fe en los discípulos cuando anduvo sobre las aguas. Porque él hizo algo que nadie hizo y nadie volvió a hacer. Pero rompió una inercia porque hizo algo que nadie hizo y lo hizo solo. Él fue un precursor de la fe. Los discípulos solamente se quedaron viendo para ver si se hundía o funcionaba. Es fácil ser espectador,
Pero Pedro tomó la decisión de caminar sobre el agua. Pedro se la jugó y de hecho se mojó por completo, ¿no? ¿Fracasó? De ninguna manera fracasó. Porque lo que él experimentó, nadie lo experimentó. Lo que él vio, nadie lo vio. Y lo que él vivió, nadie lo vivió. Él tomó un paso que nadie había tomado. Él no esperó a que alguien más dijera a Jesús, yo también quiero caminar sobre las aguas. Él fue el primero. Él fue el que tomó la primera decisión de decir, yo voy a caminar. Jesús, si tú me llamas, yo voy a caminar sobre el agua. Yo quiero experimentar esto. Pedro rompió una inercia. Pedro fue punta de lanza respecto al tema del caminar sobre las aguas, respecto a la fe, y desafió a los demás discípulos. A partir de ahí, la fe de ellos, yo me imagino que fue activada. Pero alguien tuvo que mojarse primero. Alguien tuvo que dar el primer paso. Como Elías, por ejemplo. Elías, nunca había sucedido esto. Se presenta ante los profetas de Baal, de Acera. ¿Y qué les dice? El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Definitivamente se la jugó, ¿eh? Pero ¿qué pasaba si no pasaba nada? ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, debe ser alucinante ese momento, ¿no? O sea, él dijo, yo voy a poner mi confianza en Dios, voy a honrar a Dios y voy a esperar que Dios me respalde, ¿no? Espero que me respalde, porque si no, o sea, era medio millar de profetas que lo iban a apedrear en ese momento, si es que no funcionaba. Pero él se mandó a decir eso. Los profetas falsos, hizo el altar para Dios y dijo, el Dios que responda por fuego, si Dios, el Dios que responde por fuego va a ser Dios. Y si el Dios de ustedes responde por fuego, ese será Dios. Ahora imagínense si es que ellos hubieran hecho una magia para que caiga el fuego. Ahora imagínense si él hubiera orado a Dios y Dios no hubiera hecho descender fuego. Alguien tuvo que pagar el precio, alguien tuvo que ser precursor. Y yo quiero activarte en la fe, que tú puedes de verdad dar el paso y decir, oye, es posible entonces. Yo no tengo que hacer lo que otros hacen, yo tengo que dar el primer paso para que esto suceda, para que esto funcione. Tengo que dar el primer empujón para que esta piedra empiece a moverse. Yo no sé si está la imagen que les pasé. Creo que ya un poquito tarde, pero bueno, esa es una imagen. No tuve tiempo para más fotos ni más cositas. Ahí está. Eso se llama romper la inercia. Nos reímos porque pensamos que no puede, ¿no? Pero en el momento en que empieza se van a unir otros. Alguien tiene que romper la inercia. Alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que mojarse los pies y jugársela a que no se detenga el río Jordán. Elías se la jugó. ¿Pero tú crees que Dios no va a respaldar tu decisión de honrar su nombre? ¿Acaso tú crees que si tú dices lo que Dios te ha mostrado, que si tú dices la palabra de Dios y tú honras a Dios y dices, pero el Señor no me va a abandonar porque el Señor está conmigo? El Señor me ha prometido esto, el Señor ha dicho esto, el Señor me ha hablado esto y me ha mostrado esto. ¿Creen ustedes que Dios no va a ser fiel a su palabra? ¿Creen ustedes que Dios no va a respaldar? Por eso lo respaldó Elías. Porque el Señor nunca va a permitir que su nombre sea avergonzado, ni que sus hijos lo sean. Ahora, Elías no se fue de boca, no es que Elías dijo una barrabasada, una locura. Elías no dijo, bueno, Señor, si tú eres Dios, dame un Ferrari. No le dijo eso. O si tú eres Dios, Señor, yo necesito que me llenes los bolsillos de plata. Elías no dijo eso. No dijo algo antibíblico. No dijo ningún principio en contra de la palabra de Dios. Dijo, Señor, aquí la gente está engañada. Estos falsos profetas han difundido un mensaje falso. Y yo necesito que tú muestres que tú eres Dios. Que el pueblo sepa, este pueblo te ama, este pueblo te busca, este pueblo se llama por tu nombre, pero están perdidos. Yo necesito que alguien demuestre que tú eres Dios. Señor, yo quiero que tú lo demuestres. Y Elías dio un paso, no solamente habló, construyó el altar, hizo todo el trabajo, creyendo que Dios le iba a responder. Y Dios respondió. Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios no va a hacer que su nombre sea avergonzado. Porque Dios va a respaldar a aquellos que obedecen su palabra. Así de simple. Por amor de mi nombre, la palabra no dice eso, por amor de mi nombre yo lo haré. También la palabra dice, porque no seré avergonzado, no serás avergonzado. Dios lo hará por amor de su nombre, Él respaldará su nombre. Y finalmente, otro ejemplo, Pedro y Juan. Y este es un milagro que fue el primero de la iglesia primitiva. Después que Jesús se fue, Pedro y Juan dice que estaban subiendo al templo y encontraron a un paralítico. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer milagro posterior a Jesús, cuando Jesús ya se había ido. El primer milagro de la iglesia primitiva. Interesante, porque no solamente es un milagro en sí, sino que es un milagro de que un paralítico camina, dando a entender que era el momento en que la iglesia se levante y camine. Y Pedro oró y Juan oraron por esa persona y le dijeron, o sea,
Ni siquiera oraron para decir, no, o sea, yo no tengo plata ni oro, pero voy a orar para que el Señor te levante. Sino que dijeron, yo no tengo plata ni oro, pero tengo a Jesús. Y en el nombre de Jesús tú te vas a levantar. O sea, hay que tener fe, ¿eh? Ese es otro calibre. Porque él podía no haber funcionado. Podía no haber funcionado. Pero ellos oraron en fe, creyendo en realidad que Dios respaldaba su obra, teniendo la convicción de que era la voluntad de Dios. Y dice que le tomaron de la mano, ¿no? Hicieron todo su trabajo, hicieron su parte, se mojaron. ¿Creen ustedes que no habían personas viéndolo? ¿Ustedes se imaginan un hombre paralítico durante tantos años en la puerta, cerca de la puerta del templo, que todos conocían? Y Pedro y Juan, después de Pentecostés, cuando todas las miradas estaban puestas sobre los discípulos, subiendo, todo el mundo estaba mirando este espectáculo, todo el mundo estaba viendo esto, toda la gente rodeaba ahí y miraba a ver qué iba a pasar, porque habían pasado muchas veces por ese mendigo, por ese paralítico, y nunca habían orado por él. Pero esta vez sí. Se detuvieron y los ojos de la gente estaban mirándolo. Los ojos de la gente estaban mirándolo a ambos y al paralítico para ver qué iba a hacer de este espectáculo. Y de pronto ellos tomaron una decisión y dijeron, no tenemos plata ni oro, pero tenemos a Cristo. En el nombre de Jesús tú te levantas y caminas. Y lo tomaron del brazo y dice la palabra que caminó, saltó. Hubo un testimonio. Pero si hubieran estado pensando en ellos mismos, en el riesgo de que si no funciona, no hubieran hecho nada, ¿no? No hubieran hecho nada. Qué miedo, ¿y si no funciona? Por eso es que cuando nosotros oramos y nosotros creemos y nosotros visitamos, tenemos la fe para creer que Dios puede obrar milagros. Y eso es algo que nosotros tenemos que practicar. Sí, a veces sucede el y si no, está bien pues, está bien, porque Dios puede. Lo importante es que para ti quede claro que Dios puede y lo segundo, que tú tienes que dar ese paso de creer que Dios puede. Lo demás depende de Dios, no es tu responsabilidad, tú no sanas a nadie. Ahora, 2 Corintios capítulo 4, por favor. 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, dice así, por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque, dice versículo 17, esta leve tribulación momentánea, di conmigo, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que está diciendo aquí, estamos hablando, volvemos otra vez al ejemplo de los sacerdotes que llegan al río Jordán y tienen que meter los pies, porque la palabra sí dice que ellos literalmente leímos que tenían que mojar sus pies, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Sin embargo, después dice que pasaron en seco, ¿no? Obviamente, después de que pasó todo el pueblo de Israel, ya se habían secado los pies de los sacerdotes, obviamente, pues, ¿no? Por eso es que ellos ya finalmente cruzaron en seco. Pero cuando ellos primero llegaron por primera vez a pisar, se mojaron. Estaban mojados, estaban llenos de lodo, estaban llenos de suciedad y estaban con todo, me imagino yo, el temor quizás de que quizás el río no se detiene y nos lleva a todos. Y qué vergüenza, ¿no? Pero no pasó eso, porque ellos fueron obedientes y porque tomaron la decisión de jugársela por Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú te la juegas por Dios, de verdad te la juegas por Dios, no por algo en tu imaginación, no por algo personal de egoísmo propio, sino por Dios, por los principios de Dios, Dios nunca te puede dejar sin respaldarse. Te va a respaldar, te va a respaldar, así de simple. Dios sería un mentiroso si no. Dios sería un mentiroso, pero Dios te va a respaldar. Y dice así, el versículo 17 dice, esta leve tribulación produce en nosotros un más excelente. Y lo que quiero decir con esto es que esta leve tribulación no es comparable con lo que va a venir. Este miedo, este temor, este riesgo de tomar un paso de fe, de creer que Dios de verdad te va a respaldar, te va a ayudar, va a estar contigo y que tienes que abrazar el sufrimiento, dice, es algo leve comparado al producto de esto.
al resultado final de esto. Hay un resultado que es mucho más grande, mucho mayor. Pero aquellos que se toman el riesgo, aquellos que deciden caminar en fe, son los que van a disfrutar de ver esta victoria, de ver estos resultados. Esta leve tribulación. Pero si no pasas esta leve tribulación, entonces tampoco podrás disfrutar de la gloria venidera. Tienes que pasar. Aquellos que pasan por la leve tribulación disfrutarán de la gloria venidera. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido. ¿Quién tiene la NTV? ¿Qué dice la NTV ahí en concedido? No sé. El verbo concedido. Ah, ya. Nos dio el privilegio. Di conmigo privilegio. Ok, a ver si sigues leyendo. ¿Eh? Dice, porque a vosotros os es concedido, o sea, ustedes tienen el privilegio a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea, creer es un privilegio y padecer también. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser padecer un privilegio? No, o sea, eso me lo tienes que explicar, pastor, porque en realidad yo nunca disfruté un padecimiento, ¿no? Y yo no estoy hablando en lo que nuestro cuerpo puede sentir durante el padecimiento. Obviamente es un sufrimiento, ¿no? Obviamente duele. A nadie le gusta padecer. Pero la palabra no dice que el padecimiento es agradable. La palabra no dice que el padecimiento te tiene que gustar. La palabra dice que el padecimiento es un privilegio. ¿Privilegio qué quiere decir? Quiere decir que te han concedido Dios, como dice la palabra, te ha permitido poder sufrir por causa de otros. Poder pagar el precio para que miles sean bendecidos. Poder luchar, si es en tu caso. Sí, a nadie le gusta levantarse a las 4 de la mañana para poder orar por sus hijos que se han apartado del Señor. Claro que a nadie le gusta. Pero ¿sabes qué? Es un privilegio. Que tú puedas orar temprano por los compañeros de trabajo. Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Me voy a privar de almorzar porque hay una persona que quiere que le hable de Cristo. Me voy a privar de ver el partido. ¿Dónde está Alonso? ¿Alonso se fue? No, no. En la puerta. Alonso, quiero verte por si acaso. ¿Quién? Polonia. Francia-Polonia. ¿Cuánto va? Nadie sabe. Mira, nadie sabe, ¿verdad? Dios te ha concedido este privilegio. ¿Qué privilegio? De dejar de lado aquellas cosas que tú podrías hacer con todo el derecho del mundo, porque es tu vida, finalmente, por causa de Cristo. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia, un ejemplo muy simple, yo voy a ir a la iglesia porque sé que esto es lo mejor para mí, para mi esposa y para mis hijos. ¿Preferiría estar en otro lugar? Tenlo por seguro, hermano. Yo mismo preferiría ahorita estar en la playa. Porque soy un ser humano. Y no me miren con cara de carnal, ni de mundano. Porque en lo natural es normal. ¿Que quisiéramos hacer otra cosa? Claro que sí. Y honestamente, ya que yo ya me confesé, ¿quiénes de ustedes preferirían estar viendo el partido? Digan la verdad, levanten bien la mano, pues, bien en alto, ya, muy bien. Ya. Bueno, a vosotros les es concedido que vean la repetición. Ya. Listo. Ya se acabó, ya. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? A ver. ¿Cómo? Pero si hubo tiempo suplementario. Ah. No hubo, ¿eh? ¿Cómo saben? Bueno. Tengo que creer que el Señor les ha revelado que ya terminó el partido y que no han visto las noticias. Tiene que ser bien pensado, ¿no? Entonces, dice la palabra, a ustedes les es concedido. O sea, ustedes tienen este privilegio de poder sufrir. Ahora, si nos enfocamos solamente en privilegio de poder sufrir, va a decir, no tiene ningún sentido. O sea, Dios es masoquista, Dios quiere que seamos masoquistas. No se refiere a eso, se refiere al producto obtenido. Porque dice que cuando nosotros sufrimos, esto produce un peso de gloria. Algo bueno para ti, para los tuyos y para los que te rodean.
Es bueno entonces. Tenemos que abrazar el sufrimiento, no por abrazar el sufrimiento. No se vayan ahora buscando un lugar donde sufrir. No se trata de que busquemos sufrimiento. Pero si es que por seguir y servir al Señor sufrimos, tenemos que saber darle gloria a Dios. Porque sabemos que eso va a resultar en algo bueno. Así que paga el precio, no te corras, mójate los pies, porque cuando tú te mojas los pies, el río Jordán se detiene. Y alguien más va a pasar en seco. Y tú dirás, pero, oye, ¿él no sufrió? Sí, no sufrió, para eso sufriste tú, pues. Ya le tocará a él, más adelante habrá otro río. Pero como él te ha visto que tú te has mojado los pies por él, él se los mojará por ti más adelante. Así funciona la iglesia. Así funciona el pueblo de Dios. Nos mojamos los pies para que otros pasen en seco. Sí, injusto, no importa con lo que tú pienses, pero así funciona el reino de Dios. Jesús lavó los pies. ¿Tenía que lavar los pies? No. Jesús murió. ¿Tenía que morir? No. Jesús pagó como si fuera un pecador. ¿Tenía que hacerlo? No. Eras tú que tenías que hacerlo. Pero Él fue precursor. Él dio el primer paso. Él se mojó los pies para que tú pases en seco. Ve y haz tú lo mismo. Ahora, les dije Josué, ahora Josué 4. Lo primero que hemos visto respecto a este tema de rompiendo la inercia es el desafío a la obediencia a Dios por un liderazgo servicial. Lo segundo que hemos visto respecto a este mismo tema es el desafío de aceptar los sufrimientos, riesgos y peligros. Y lo tercero y último es, no serás recordado porque no se trata de ti. ¿Alguien más puede decir amén? No solamente... Ya, gracias, gracias. Josué 4, 21 al 24 dice la palabra, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren, ¿están siguiendo la lectura? Vuestros hijos, mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? ¿Se acuerdan que le había dicho que guarden piedras? Hablamos de las piedras que tenemos que tener en nuestro bolsillo para que nos acordemos de lo que Dios hizo por nosotros. Bueno, dice, cuando vuestros hijos preguntaren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No leo ninguna parte en estos 4 versículos donde mencione la palabra sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote no tenía por qué ser recordado, porque la gloria es de Dios. El sacerdote servía para que Dios reciba la gloria, para que Dios haga su obra en el pueblo. Así que si tú piensas que te van a hacer un busto, si tú piensas que te van a dar una diploma, si tú piensas que te van a poner estrellitas, estás equivocado. Y de hecho, si te ponen estrellitas ya te perdiste el premio de Dios. Pero la palabra dice que el que será recordado es Dios, no el sacerdote. No eres tú, no se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Tú no serás recordado. Pasarán años. Si yo leyera este versículo como muchos quisieran, quizás que lo lea, diría, versículo 22, declararéis a vuestros hijos diciendo, los sacerdotes hicieron un gran trabajo, los sacerdotes se la jugaron, los sacerdotes tal, ¿no? Ananías, Tararías, todos los días lo lograron. Y gracias a los sacerdotes, hoy ustedes están acá. Gracias al pastor. Nada. Nosotros tenemos que ser olvidados. Esa es la idea, de eso se trata. Si tú eres recordado, hay algo que no está funcionando bien. Tú tienes que ser olvidado, porque cuanto más olvidado eres, más recordado es Dios. Y otra vez vuelvo a lo mismo, este no es un mensaje popular. Si viniste por un mensaje popular, te equivocaste de iglesia. Este no es un mensaje popular. El pastor no tiene por qué ser recordado, el que tiene que ser recordado es Dios. Dios usa a los pastores, Dios usa a los sacerdotes, como dice la palabra, ¿no? Pero miren lo que dice el recordatorio.
Dios le dice, mañana más tarde tus hijos te van a preguntar, ¿cómo es que todavía seguimos vivos después de todo esto? ¿Cómo es que lo lograste, papá? Bueno, Dios nos hizo pasar en seco. ¿Pero cómo? Bueno, ya le puedes contar después. No, sí, hubo un grupo de sacerdotes. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Porque no importa. O sea, si nos vamos al sentido estricto de la historia bíblica, ni siquiera salen los nombres de esos sacerdotes. ¿Por qué? Porque no importan. Al final de todo, ni siquiera te recordarán. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes? Esa justamente es la idea, que recuerden el arca, que recuerden a Dios, que recuerden el pacto, que recuerden al arca, no al cargador del arca. El recordatorio sería del arca del pacto, no de los sacerdotes. Pablo decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es? Nada, no somos nada, somos servidores, dice. Nuestro éxito consiste en servir y ser olvidados. Gran ejemplo, Juan el Bautista. Lo hizo bien. Vivió hasta que llevó a sus discípulos a Jesús, se los entregó y murió. Lo logró. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que las características de aquellos que sirven, aquellos que dirigen, es que caminan entre el pueblo, llevan el arca, van delante, se mojan los pies y no buscan gloria ni memoria. Solo la gloria y la memoria de Dios. Quiero que se pongan de pie, queridos hermanos. Vamos a pedir al Señor ahora que pueda darnos un desafío a todos nosotros. Y les quiero hacer unas cuantas preguntas. Y ahí, mientras ustedes están en oración, quiero solamente, por el día de hoy no vamos a tener una canción al final. No vamos a tener una canción al final. Solamente quiero que ahí en nuestro lugar podamos meditar, darnos un tiempo de examinarnos. ¿No? Solamente quisiera eso, que te des un tiempo de examinarte, nada más. Y mientras estás ahí meditando sobre esto, te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Te la jugarás por Dios? ¿Darás ese paso de fe? ¿Darás ese paso consciente de desafío al peligro? ¿Darás ese paso de riesgo, de sufrimiento? Tienes que meditar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Piensa en tu familia, piensa en el pueblo de Dios. Piensa en todos los que no tienen idea de cómo cruzar ese río. Que todo lo que ven es un río turbulento y ven imposibilidades. Y tú con tus riesgos y tú con tus temores, porque todos los tenemos, eres quien Dios ha llamado a mojarte los pies. Tú tienes el arca. Tú puedes plantar los pies. Y aquí es donde me pongo a pensar en este versículo que a veces se utiliza y se manipula mucho de forma errónea. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿No será quizás que se refiere a ese riesgo de pisar aquel lugar peligroso para que otros puedan pasar? Sí, te va a dar frío, sí, te vas a ensuciar. De hecho, Jesús, cuando tocó a los enfermos, escupió, hizo lodo, tocó leprosos. ¿Sabes qué? Alguien tiene que hacerlo. La gran pregunta de hoy es, ¿serás tú? ¿Serás tú? ¿Serás tú? Señor, hoy nosotros examinamos nuestras vidas. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que tú escudriñes nuestros corazones. Hoy, Señor, venimos a pedirte que tú nos limpies de todas nuestras excusas, de todos nuestros pretextos, Señor. Que nos libres de nuestro propio egoísmo, de solo pensar en nosotros, en nuestro beneficio, en nuestra imagen, en el que dirán, en nuestros riesgos, en nuestra integridad. Y pensemos, Señor, en tu voluntad, en tus planes, en el reino de Dios, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros parientes, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, Señor. Oramos de verdad para que tú pongas en nosotros esa urgencia y salgamos de cualquier egoísmo, Señor. Te pedimos perdón. Señor, que podamos nosotros de verdad jugárnosla por ti. Esta generación necesita jugársela por ti, Señor. Alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que cruzar el río. Alguien tiene que poner la planta de sus pies.
Tu palabra dice, Señor, que estos jóvenes hebreos dijeron, Dios puede. Y nosotros creemos que tú puedes. Tú puedes darnos bienestar. Tú puedes evitar que suframos. Y si no, Señor, tú seguirás siendo glorificado. Seguiremos siendo obedientes, Señor. Así que hoy, en forma simbólica, Señor, damos ese paso. Damos ese paso en donde ponemos primero tus principios por encima de nuestra integridad. Y te decimos, Señor, aquí estamos. Me jugaré por ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí. Yo creo que hemos dejado esta palabra ahí clavada. Y yo solamente les pido de verdad que ustedes, queridos hermanos, puedan meditar en esto, utilizar toda esta semana o 2 o 3 semanas que vienen para poder de verdad examinarnos todos. La gente que hizo historia son los precursores, pues. Son aquellos que dieron pasos no egoístas. Para hacer historia se requiere no ser egoísta. Y yo creo que Dios nos ha llamado, como dice la palabra, en Dios haremos proezas. Nos gusta siempre que podamos ver las maravillas de Dios sin pagar precio. Pero hay un precio. Hay un precio que tenemos que pagar. ¿Y saben qué? Yo quiero decirles algo para animarlos, para que no se sientan bajoneados quizás, ¿no? Dios honra a los que le honran. Dios no te puede no puede dejar de respaldarte. Porque cuando tú obedeces a su palabra, cuando tú sigues sus principios, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar. Dios va a respaldar esas decisiones y vas a ver cómo después de ti otros vendrán. Tú hoy no te darás cuenta. Quizás mañana verás que otro siguió tus pasos porque tú te negaste a ti mismo. Porque tú decidiste jugártela por él. ¿Sabes qué? Vale la pena. Vale la pena dejar de almorzar, dejar de dormir hasta tarde, dejar de tener placeres temporales, dejar de ver tu serie, dejar de ir al cine, dejar las cosas que puedas tener que quizás son triviales comparadas a lo que Dios te ha llamado a hacer. Vale la pena y tú verás los frutos.